Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva. Hoy tenemos un tema que sé que muchos de ustedes han estado esperando con ansias. Vamos a sumergirnos en el misterioso silencio que ha rodeado a Hande Erçel y Kerem Bürsin, especialmente tras la reciente ausencia de Kerem. ¿Qué está pasando realmente? ¿Qué secretos se esconden detrás de las cámaras? ¿Y qué podría revelarnos Hande acerca de todo esto? Antes de que empecemos, quiero pedirles a todos que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán las últimas noticias, análisis y exclusivas del mundo del entretenimiento turco, y no querrán perderse nada. Así que denle clic al botón de suscribirse y activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Gracias por su apoyo. Bien, entrando en materia, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, o Anker como cariñosamente los llaman sus fans, ha sido una de las historias más comentadas y seguidas en el mundo del espectáculo en los últimos años. Su química en la pantalla durante la exitosísima serie Sen Kalkam Love is in the Air era innegable, y pronto esa química traspasó la pantalla y se convirtió en una relación real. Los fans enloquecieron, por supuesto, y su romance se convirtió en un fenómeno global. Viajes románticos, publicaciones adorables en redes sociales, muestras públicas de afecto. Parecía que Hande y Kerem eran la pareja perfecta, un cuento de hadas moderno. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la perfección a veces es solo una fachada. La presión mediática, las expectativas del público y las exigencias de sus carreras profesionales pueden ser un cóctel explosivo para cualquier relación, incluso para aquellas que parecen más sólidas. Y en el caso de Hande y Kerem, no fue diferente. Hace algún tiempo, los rumores de una posible ruptura comenzaron a circular. Al principio muchos los descartaron como simples chismes de la prensa rosa. Sin embargo, con el paso del tiempo, las señales se hicieron cada vez más evidentes. Menos interacciones en redes sociales, apariciones separadas en eventos públicos, y un silencio ensordecedor por parte de ambos. La ausencia de Kerem de ciertos eventos importantes, y especialmente su relativa inactividad en redes sociales, solo intensificó las especulaciones. Kerem, conocido por ser un usuario activo y cercano a sus fans, de repente se volvió distante y esquivo. Sus publicaciones se volvieron esporádicas y genéricas, sin rastro de la chispa y el humor que lo caracterizaban. Esto, por supuesto, alimentó aún más las sospechas sobre una posible crisis en su relación con Hande. Y entonces llegamos al punto crucial, el silencio de Hande. Ella, que siempre ha sido tan abierta y comunicativa con sus fans, de repente se cerró. No hubo desmentidos oficiales ni confirmaciones. Nada. Este silencio, como pueden imaginar, generó aún más interrogantes. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué Hande no decía nada? El silencio de Hande era particularmente desconcertante porque ella siempre se había mostrado como una persona sincera y transparente con sus seguidores. Desde compartir momentos personales hasta hablar abiertamente sobre sus proyectos profesionales, Hande siempre había mantenido una comunicación fluida con su base de fans. Por lo tanto, su repentina falta de comunicación solo podía significar que algo importante estaba sucediendo. Hay varias teorías que circulan sobre las razones detrás de este silencio. Algunos creen que Hande y Kerem simplemente decidieron mantener su vida privada lejos del ojo público, después de la intensa presión mediática que sufrieron durante su relación. Esta teoría tiene sentido, ya que la pareja fue constantemente asediada por paparazzi y sometida a un escrutinio constante por parte de los medios de comunicación. La presión de mantener una imagen perfecta y de cumplir con las expectativas del público puede haber sido abrumadora, lo que los llevó a tomar la decisión de proteger su intimidad. Otros piensan que la ruptura fue dolorosa y que Hande necesita tiempo para procesar sus emociones antes de hablar al respecto. Esta es una posibilidad muy real, ya que una ruptura amorosa, especialmente una que ha sido tan pública, puede ser una experiencia devastadora. Es comprensible que Hande necesite tiempo para sanar y recuperarse antes de poder hablar abiertamente sobre lo que sucedió. El dolor, la confusión y la tristeza pueden ser emociones difíciles de procesar, y es importante darse el tiempo y el espacio necesarios para superarlas. Y por supuesto, también está la teoría de que hay asuntos contractuales o legales en juego que le impiden hablar libremente. Esta teoría sugiere que Hande y Kerem podrían haber firmado acuerdos de confidencialidad que les impiden revelar detalles sobre su relación o ruptura.
En el mundo del espectáculo, es común que las celebridades firmen acuerdos de este tipo para proteger su imagen y evitar posibles demandas legales. Si este fuera el caso, el silencio de Ande sería comprensible, aunque frustrante para sus fans. Pero, ¿qué podría revelar Ande si finalmente decidiera romper el silencio? Bueno, creo que hay varios temas clave que sus fans querrían saber. En primer lugar, la verdad sobre su relación con Kerem. ¿Realmente terminaron? ¿Cuáles fueron las razones detrás de la ruptura? ¿Fue una decisión mutua o hubo algún tipo de conflicto? Estas son las preguntas más importantes que sus fans quieren responder. Quieren saber si su cuento de hadas favorito ha llegado a su fin, y si es así, quieren entender por qué. En segundo lugar, el impacto de la relación en su carrera profesional. Su romance catapultó a ambos a la fama internacional, pero también los sometió a un escrutinio constante. ¿Cómo afectó esto a sus decisiones profesionales? ¿Hubo proyectos que rechazaron o aceptaron debido a su relación? Esta es una pregunta importante porque la relación de Ande y Kerem no solo afectó su vida personal, sino también su carrera profesional. Es posible que hayan tenido que tomar decisiones difíciles sobre qué proyectos aceptar o rechazar, teniendo en cuenta el impacto que tendría en su relación. En tercer lugar, sus planes para el futuro. Tanto Ande como Kerem son dos de los actores más talentosos y populares de Turquía. Sus fans están ansiosos por saber qué proyectos tienen en mente y cómo planean seguir creciendo en sus carreras. ¿Veremos a Ande en alguna producción internacional? ¿Explorará nuevos géneros y roles? Sus fans quieren saber qué les depara el futuro a sus ídolos y cómo planean seguir sorprendiéndolos con su talento. Por supuesto, también está el tema de su vida personal. Después de una relación tan pública y comentada, es natural que sus fans sientan curiosidad por saber cómo está lidiando con la situación. ¿Está abierta a encontrar el amor de nuevo? ¿Se está enfocando en su crecimiento personal y en sus amistades? Los fans se preocupan por el bienestar de Ande y quieren saber si está bien después de la ruptura. Quieren saber si está rodeada de amigos y familiares que la apoyan, y si está tomando medidas para cuidarse a sí misma. Si Ande decidiera hablar, creo que sería importante que fuera honesta y auténtica. Sus fans la admiran por su talento, pero también por su cercanía y transparencia. No esperarían que revelara todos los detalles íntimos de su vida, pero sí que compartiera su versión de la historia de una manera sincera y respetuosa. La honestidad y la autenticidad son cualidades muy valoradas por los fans de Ande, y esperan que ella sea fiel a sí misma al hablar sobre su relación y ruptura con Kerem. Imaginen una entrevista en la que Ande se sienta cómodamente y responde a las preguntas con calma y reflexión. Podría hablar sobre los momentos felices que compartió con Kerem, pero también sobre los desafíos que enfrentaron como pareja. Podría explicar cómo la presión mediática afectó su relación, y cómo decidieron tomar caminos separados. Podría hablar sobre el dolor de la ruptura, pero también sobre el aprendizaje y el crecimiento personal que experimentó. Podría expresar su gratitud hacia sus fans por su apoyo incondicional, y prometerles que seguirá trabajando duro para ofrecerles lo mejor de sí misma. Y quizás, solo quizás, podría dejar la puerta abierta a una posible reconciliación en el futuro. Después de todo, en el amor nunca se sabe. Por supuesto, todo esto son solo especulaciones. La decisión de hablar o no es exclusivamente de Ande. Y debemos respetar su privacidad y su tiempo. Pero como fans, no podemos evitar sentir curiosidad y esperanza. Queremos saber qué está pasando, queremos apoyarla, y queremos verla feliz. La empatía y el apoyo son fundamentales en momentos como este, y los fans de Ande quieren hacerle saber que están ahí para ella, sin importar lo que decida hacer. Mientras tanto, lo único que podemos hacer es seguir apoyando sus proyectos, enviándole mensajes de ánimo en redes sociales, y esperando pacientemente a que decida romper el silencio. Y por supuesto seguir sintonizando nuestro canal para obtener las últimas noticias y análisis del mundo del entretenimiento turco. La paciencia es clave en esta situación, y los fans de Ande están dispuestos a esperar el tiempo que sea necesario para escuchar su versión de la historia. Para resumir, hemos explorado el silencio de Ande Erçel tras la ausencia de Kerem Bürsin, las teorías sobre las razones detrás de este silencio, y lo que podría revelarnos Ande si finalmente decidiera hablar. Hemos hablado sobre la importancia de la honestidad y la autenticidad, y sobre la necesidad de respetar su privacidad y su tiempo.
Y hemos expresado nuestra esperanza de que Hande encuentre la felicidad y el éxito en el futuro. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Espero que les haya resultado interesante e informativo. Me gustaría saber qué piensan sobre todo esto. ¿Creen que Hande debería hablar? ¿Qué preguntas les gustaría que le hicieran? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Su apoyo significa mucho para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Así que denle clic al botón de like, compartan este vídeo en sus redes sociales, y suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas publicaciones. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. Hasta la próxima y recuerden, siempre hay una historia detrás del silencio. Además, estén atentos a nuestras redes sociales, donde estaremos publicando actualizaciones y noticias sobre este y otros temas relacionados con el mundo del entretenimiento turco. No se pierdan nada.